Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Hoy vamos a ver un tema muy importante que va a ser cómo poblar una base de datos de SQL a través de algunos procedimientos muy básicos y luego de ahí vamos a migrarnos a cosas un poco más avanzadas como puede ser Python, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy va a ser con esta tabla o con esta base de datos que se encuentra en este repositorio basado principalmente en base de datos de Machine Learning y uno de ellos es justamente este repositorio dado por la Universidad de California, ¿no? Entonces, en esta base de datos, nosotros vamos a tener múltiples bases de datos y ahorita solamente nos vamos a enfocar en esta, ¿no? En esta base de datos se encuentra enfocado principalmente a los ingresos per cápita de las personas en Estados Unidos y aquí vamos a poder hacer algunos análisis, ¿no? Entonces, como nos dice aquí, es una información que se encuentra completamente donado, es pública y nosotros podemos hacer uso de ella, pero aquí una de las cosas que nosotros vamos a tener es que vamos a tener los atributos y aquí simplemente vamos a ver cómo se compone nuestra tabla, ¿no? En este caso sabemos que tenemos la edad, vamos a tener su educación, su estado marital y muchas otras variables, ¿no? Entonces, esto es con lo que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿no? Entonces, para poder descargar, simplemente le damos en download y empezamos a descargar esta base de datos, ¿no? En este caso, nosotros vamos a ver que, en este caso ya lo tengo descargado, lo tengo almacenado en esta carpeta que se llama adult y es un archivo ligeramente pesado, casi 3 megas. Y si nosotros le picamos, prácticamente nos los va a estar abriendo en un formato de texto, ¿no? Entonces, este formato o este tipo de valores se les va a conocer como valores separados por coma o CSV, porque justamente sabemos que la primera columna se encuentra separada de la siguiente por medio de una coma, ¿no? Entonces prácticamente este sería la edad, este sería el lugar de trabajo y aquí teníamos todas las demás estatus o variables que nosotros teníamos incorporadas, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos estos elementos, ¿no? Entonces lo primero que debemos de hacer, y déjenme, lo copiamos, déjenme aquí lo copiamos, y una de las cosas que nosotros vamos a estar utilizando va a ser utilizar SQL para poder crear nuestra base de datos, ¿no? En este caso, si se acuerdan, la vez pasada nosotros creamos este servidor que se llama localhost, va a trabajar en nuestra computadora, y creamos esta base de datos que se llama clase, ¿no? Pero en este caso, nosotros ahorita no tenemos ninguna tabla, entonces vamos a proceder a crear uno y lo vamos a utilizar por medio de la línea de comandos, ¿no? Para ello abrimos Query Tool y una vez que abrimos Query Tool vamos a poder escribir nuestro código que nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? En este caso, nosotros aquí déjenme lo copiamos. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer una vez que cargamos esto va a ser crear nuestra tabla, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a usar la palabra create. Y recordemos que es una palabra reservada, entonces simplemente vamos a indicar que nosotros vamos a crear una tabla, ¿no? En este caso, nosotros vamos a crear la tabla de adult o vamos a ponerlo en español, la tabla de adulto. En este caso, nosotros vamos a abrir un paréntesis y nosotros vamos a estar ingresando cada una de las propiedades que nosotros sabemos, ¿no? En este caso, sabemos que tenemos la edad, y respetemos los nombres, ¿no? Tenemos la edad, tenemos el word class, tenemos aquí el FN weight. Bien, aquí ya terminé de crear todas las variables. Sin embargo, nosotros vemos que hay una serie de problemas, ¿no? La primer problema que nosotros vamos a tener es que solamente tenemos el nombre de la variable, no hemos especificado el tipo de variable. Y esto es algo muy indispensable siempre que creamos una base de datos, porque con ello nosotros vamos a estar definiendo cómo se va o qué tipo de datos vamos a estar almacenando en esta base de datos, ¿no? En este caso, si definimos como valores enteros, todos los valores deben de ser enteros, ¿no? Y para ello, nosotros vamos a guiarnos mucho con lo que nosotros vamos a tener aquí. Si se acuerdan, esta información la obteníamos directamente de la Universidad de Carolina y nos indicaba qué tipo de dato era, ¿no? En este caso era una variable continua, en este una variable categórica y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta información nosotros lo vamos a estar ocupando para poder estimar el orden en que nosotros vamos a estar trabajando. Y es nosotros lo que hacemos aquí. Simplemente aquí le indicamos que queremos que sea un valor entero, es decir, un valor integer,
Pero no solamente eso, vamos a pedir que sean valores que no sean nulos, ¿no? Es decir, no vamos a permitir que en nuestra base de datos tengamos edades o personas que no tengan una edad, ¿no? Siempre que tengamos un valor null, nos los va a estar arrojando como un posible error, ¿no? Otro de los problemas, otra de las variables que vamos a tener aquí va a ser word class, que si se acuerdan era una variable categórica, entonces nosotros lo vamos a marchar con un varchar, ¿no? Simplemente vamos a indicar que va a ser de una longitud de tamaño variable y es un texto, ¿no? Lo mismo va a pasar con los siguientes, ¿no? Sabemos que aquí vamos a tener un peso y en este caso nosotros lo vamos a machar con un valor float, ¿no? Un valor de punto flotante o un valor con decimales, ¿no? Ahora, el nivel de educación sabemos que también es una variable categórica, por lo tanto le asignamos el valor de varchar, es decir, un carácter variable. Y aquí tenemos otro problema. Dentro de la estructura básica de Postgres o de SQL, no se permiten utilizar ciertos tipos de variables en nuestra base de datos. Y estos símbolos que no son permitidos es justamente este guión, ¿no? Entonces, este guión en automático se puede entender en programación como un menos y estamos prácticamente diciendo que a la educación le vamos a restar un número. Y esto no es lo que nosotros queremos. Queremos que sea education igual a education-num. Y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Y para poder sustituir esto, simplemente le pasamos a un guión bajo y evitamos este problema, ¿no? Entonces, este caso también lo experimentamos y lo sustituimos de esta manera, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que nosotros vamos a estar usando y prácticamente todos estos son varchar, ¿no? Este es varchar y este es varchar, ¿no? Ah, bueno, también hay otras variables que se me olvidaron anotar ahorita que revisamos, que es capital-gain, que va a ser un float, es decir, el capital que tiene la persona. También vamos a tener la cantidad perdida, que en este caso lo vamos a machar con un loss. También vamos a tener las horas por semana que trabaja. Y déjenme aquí también lo hacemos. Hours per week. Y finalmente tenemos una variable categórica que es el lugar nativo, ¿no? Native country. Entonces, de esta manera, nosotros también lo vamos a especificar con un varchar. Creo que aquí lo tenemos. Varchar. Y este también va a ser varchar, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros aquí también lo especificamos, varchar. Y me falta el último, ¿no? Ay, creo que también me hace falta clase, perdónenme. Entonces, prácticamente estas son todas nuestras variables que nosotros vamos a estar teniendo, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante y es que nosotros no tenemos ninguna llave primaria. Entonces, recordemos que siempre que tenemos una llave primaria, significa que vamos a poder relacionar un renglón con otra tabla, porque prácticamente lo que estamos haciendo es que una llave primaria sea única, no haya ningún otro valor duplicado y que tampoco tengamos valores null, ¿no? Entonces, esto nos va a crear un ID o un identificador que va a ser completamente único y que lo podemos relacionar con otras variables, ¿no? Para poder hacer ello, nosotros vamos a definir un ID y en este caso le vamos a pedir que sea del tipo serial. Entonces recordemos la clase pasada que habíamos dicho que siempre que manejamos una variable serial, significa que vamos a incrementar de manera automática nuestra secuencia, ¿no? Es decir, vamos a tener primero el 1, luego vamos a tener el 2, luego vamos a tener el 3 y esta secuencia va funcionando de manera en automática. Nosotros no lo necesitamos definir, sino que en automático Postgres lo asigna por nosotros, ¿no? Y también le vamos a pedir que sea una primary key para que en este caso no puedan existir valores nulos o valores repetidos en esta variable en particular. Y esto es lo que nosotros tenemos aquí. Y una vez que nosotros definimos nuestra tabla, simplemente podemos ejecutar y nosotros podemos empezar a crear nuestra tabla, ¿no? Entonces, esto es algo muy básico
Y si nosotros hacemos una consulta, simplemente select todo from la tabla que acabamos de crear, que se llama adulto, nosotros vamos a poder verificar que tenemos una serie de columnas, pero no tenemos ninguna otra información. Es una tabla completamente vacía. Es decir, tenemos 0 de 0 renglones, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros estamos visualizando en esta tabla que tenemos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o lo siguiente que tendríamos que hacer, es empezar a poblar nuestra tabla o nuestra base de datos. Y para hacer uso de ello, simplemente nosotros podemos empezar con cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, insert, into, y en este caso, nosotros vamos a poner aquí la tabla de adultos, y en este caso todas las variables que nosotros necesitamos. Y en este caso recordemos que la ID se asigna de manera en automática, entonces no nos vamos no vamos a prestar atención a ello. Y en este caso simplemente nos vamos a enfocar en edad, en word class y en todas estas variables, ¿no? Aquí ponemos la siguiente. Déjenme lo continúo y ahorita retomamos esta parte. Miren, ahorita ya terminé de actualizar toda la base de datos y nosotros podemos estar observando que estamos separando cada uno de los valores donde tenemos que ingresar valores, lo vamos a estar añadiendo como las columnas que vamos a estar ocupando, ¿no? En este caso vamos a añadir todas estas variables y nosotros lo añadimos, ¿no? Entonces aquí hay que ocupar algo muy interesante y es que nosotros vamos a estar ocupando esta información que acabamos de crear, ¿no? Adult Data, y nosotros sabemos que este va a ser nuestra primera persona en nuestro registro. Este va a ser nuestra siguiente persona en nuestro registro, y hacer esto de manera manual puede resultar una tarea muy ardua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso tendríamos que ingresar, tendríamos que utilizar la palabra values, y luego tendríamos que estar ingresando valores, ¿no? En este caso añadimos 39, que corresponde a la primer valor. Y en este caso, nosotros, en este caso no añadimos ninguna comilla porque es un valor numérico, pero en este caso en el que sí tenemos un valor numérico, tenemos que estar añadiendo estas comillas y añadiendo este texto, ¿no? Entonces prácticamente tenemos que estar pasando todo este texto que tenemos aquí a SQL, ¿no? Entonces, una manera muy básica de hacerlo esto simplemente sería pegar e ir poniendo comillas, ¿no? Y esto lo hacemos porque la información que tenemos aquí se presta, ¿no? Entonces, yo ahorita ya me adelanté un poquito y tenemos aquí abajo escrito, ¿no? Entonces, prácticamente aquí yo ya me adelanté y nosotros podemos estar escribiendo nuestra información en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros queremos importar el primer registro, simplemente lo importamos, ejecutamos y nosotros, bueno, es que aquí se llama adulto, entonces volvemos a correr y nosotros nos dice que hemos insertado el primer valor, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos a consultar nuestra información, si seleccionamos todo de adulto, nosotros podemos visualizar que empezamos a crear nuestro primer registro, ¿no? Sabemos que tenemos el ID, tenemos la edad, tenemos aquí su estado y aquí nos dice que es un carácter variable, ¿no? Entonces prácticamente nosotros hemos importado nuestros primeros valor en nuestra base de datos. Pero ¿qué pasa con los siguientes? En este caso, por ejemplo, tendríamos que estar sobreescribiendo la misma función, ¿no? Entonces tendríamos que ingresar esto y nosotros tendríamos que ejecutar lo siguiente, ¿no? Entonces déjenme aquí, simplemente separamos por comas. Y en este caso, nosotros estaríamos ingresando nuestro segundo empleado, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ingresar, y déjenme aquí, vamos a eliminar todo. Aquí este comando es para eliminar toda la información. En este caso, por ejemplo, si volvemos a seleccionar recordemos que este es el primer registro porque lo estamos separando por medio de estos paréntesis y aquí tenemos el siguiente registro también separados por los paréntesis, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos todo, o aquí también era adulto, perdonen. Entonces, si volvemos a ejecutar todo, nosotros nos dice que hemos insertado dos valores en nuestra base de datos, ¿no? Y si ahora consultamos nuestros valores, select todo from adulto,
nosotros podemos empezar a visualizar cómo se comportan nuestros valores, ¿no? Entonces, recordemos, nosotros eliminamos el primer registro, por eso es que ya ese valor único y irreemplazable lo volvemos a perder y continúa nuestra numeración desde el 2, ¿no? 2 y 3, pero aquí tenemos cada uno de estos valores. Sin embargo, esta tarea, como les había dicho, es una tarea altamente manual, ¿no? Entonces prácticamente no sé cuántos registros en estos momentos tenemos, pero son muchos, ¿no? Creo que si seleccionamos todo, sí, son 32.551 registros. Entonces, hacer esto sí es una tarea altamente complicada por la cantidad de valores que hay que estar ingresando. Entonces, para ello, nosotros vamos a estar implementando algo que va a ser importar datos a través de Python. Para poder hacer ello, simplemente, bueno, en este caso yo utilizo Jupyter Notebook, ustedes pueden utilizar cualquier gestión de Python y van a obtener el mismo resultado. Simplemente cambiar un poco la interfaz, en este caso es Jupyter Notebook, pero en este caso yo tengo almacenado en esta carpeta los adultos, ¿no? Y nuestra información se encuentra en este archivo que se llama adult.data. Entonces, para poder hacer uso de esto, simplemente le damos en nuevo, creamos un nuevo código de Python 3, déjenme aquí cerramos este, y lo primero que nosotros vamos a estar ocupando van a ser dos librerías muy útiles. El primero va a ser, déjenme está en mayúsculas, el primero va a ser import scikop-g2, que es justamente nos va a permitir importar muchas de las funcionalidades de SQL y vamos a ocupar algo muy básico, ¿no? Pandas as pd. Entonces, Pandas es una librería muy útil que nos va a permitir interfazar nuestra información y manejar todo de una manera un poco más tabular. Entonces, lo primero que nosotros vamos a estar empleando va a ser ejecutar o obtener la información del archivo. Y si se acuerdan, nosotros se encuentra en la carpeta que se llama adult y luego se llama en el archivo adult.data, ¿no? Entonces, en este caso encontramos nuestro archivo y luego vamos a emplear un data frame, que es una base de datos prácticamente en formato de Python y le vamos a indicar PD porque vamos a estar ocupando de esta librería de pandas, vamos a ocupar una función muy importante que se llama read csv, ¿no? En este caso nosotros lo ejecutamos, indicamos archivo y ejecutamos, ¿no? Déjenme aquí abrimos un data frame y nosotros vamos a visualizar. Entonces prácticamente ya importamos estos 32,000 registros a Python, pero aquí tenemos un problema. Nuestra base de datos no tiene ningún encabezado, entonces de manera en automática Python está intentando pronosticar que el primer valor va a corresponder al nombre de las variables, ¿no? Y en este caso, el primer valor corresponde a una persona y no corresponde al nombre de las variables, ¿no? En este caso, nosotros lo podemos estar ejecutando utilizando la función de columns, ¿no? En este caso vamos a crear columnas y en este caso vamos a estar añadiendo el nombre de todas las columnas. Entonces, una buena práctica es concordar que los mismos nombres que tenemos en Python los tengamos en Postgres, ¿no? En este caso lo vamos a repetir. Entonces, si se acuerdan, la primera columna es Sage, la siguiente es World Class y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo ya me había dado la tarea de previamente llenar todo esto, entonces aquí ya lo tenemos. Y aquí tenemos el nombre de las variables, ¿no? Es simplemente la manera en la que nosotros teníamos esta información. Y una vez que lo tenemos aquí, le vamos a indicar a R que él tome como valores esta nueva columna que acabamos de crear, ¿no? En este caso hacemos names e indicamos columnas. En este caso lo que hace es que ya no va a tomar las columnas iniciales, sino que va a tomar solamente aquellas variables que nosotros tenemos pronosticadas, ¿no? En este caso ya no toma la primera línea, sino que nosotros lo estamos pasando directamente. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que nosotros ya tenemos nuestra información, ahora hay que pasarlo a Postgres. Y aquí nos vamos a meter un poquito más a programación un poco más avanzada de Python, porque vamos a estar ocupando muchos ciclos, vamos a ocupar muchas transformaciones de variables. Son muy fáciles,
pero que quizá en algún momento nos lleguemos a perder, ¿no? Entonces, voy a tratar de ir paso a paso para explicar más o menos qué es lo que hacemos y lo que vamos a estar empleando, ¿no? Entonces, si se acuerdan, aquí algo que nosotros estamos utilizando es, bueno, vamos a empezar desde acá, ¿no? Vamos a empezar desde lo básico. Es que nosotros tenemos esta información en una base de datos, entonces necesitamos iterar renglón por renglón y es lo que vamos a estar haciendo aquí. Aquí vamos a crear una variable que se va a llamar values, donde vamos a estar almacenando todos nuestros valores, ¿no? Este va a ser un array y ahorita vamos a ver por qué estamos creando este array vacío, ¿no? Pero en este caso, nosotros vamos a estar empleando la función for y luego aquí vamos a estar empleando índice, que va a ser el índice donde vamos a estar almacenando nuestros valores. Vamos a crear fila, vamos a iterar fila por fila y luego le vamos a indicar que nuestra información va a venir de un data frame y en este caso vamos a estar iterando por los renglones, ¿no? Entonces por eso es que aquí lo añadimos y aquí simplemente lo añadimos estos dos puntos, ¿no? Y aquí, digo, depende mucho de la persona. A mí algo que me agrada mucho es utilizar diccionarios, porque los diccionarios es una manera muy útil de almacenar nuestra información, ¿no? Entonces simplemente nosotros vamos a convertir la información a diccionarios, ¿no? Entonces aquí le vamos a indicar convertir a diccionarios, ¿no? Los renglones, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es transformar a diccionario en los renglones y ahorita vemos que es un diccionario, ¿no? Y también sé que va a tardar mucho, entonces como esta es una base de datos, simplemente vamos a ejecutar los primeros dos renglones, ¿no? Es decir, del renglón 0 al renglón 2 vamos a estar ejecutando y esto ahorita lo quitamos, simplemente es para ejecutar de una manera más rápida. Y aquí simplemente le vamos a poner file o fila d, ¿no? Es decir, acabamos de crear una fila de diccionario y simplemente ponemos fila, ¿no? Y vamos a imprimirlo para ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es, déjenme ver, aquí creo que tenemos algo mal, ¿no? Es data frame, iter, bueno, tenemos 3 R's, ¿no? Entonces prácticamente lo que nosotros hacemos es esto, ¿no? Pasar un renglón a este tipo de diccionarios. Y esto es lo que nosotros nos denominamos a diccionarios porque está encapsulado dentro de llaves y tenemos que el nombre de la variable se encuentra aquí y tenemos su respectivo valor, ¿no? Quien conozca un poco más, esto es un similar a JSON, que es una manera de almacenar nuestra información, pero en este caso es más fácil y al menos a mí se me facilita trabajar en forma de diccionarios, ¿no? Entonces, es por ello que lo primero que hacemos es transformar a diccionarios. Entonces, una vez que hacemos esto, nosotros necesitamos observar algo muy importante, ¿no? Y es que si ustedes están observando, nosotros necesitamos transformar un poco nuestra información, ¿no? Y en este caso, nosotros queremos llegar a algo de este estilo y nosotros tenemos algo que es completamente distinto. Y aquí es donde les digo que nos vamos a complicar un poquito las cosas porque vamos a utilizar algo un poco más complicado, ¿no? Espero que no nos perdamos tanto. Vamos a crear una variable que se va a llamar texto. Y en este caso vamos a escribir algo muy básico y lo vamos a ir complicando, ¿no? En este caso vamos a poner value. Y en este caso, ¿qué va a ser value? Value va a ser el resultado de ir iterando valores por valores, ¿no? Entonces en este caso ponemos key y ponemos value. Y luego aquí le vamos a poner de dónde vamos a estar creando estos valores de nuestra fila, ¿no? Es decir, prácticamente nosotros vamos a estar haciendo un for, vamos a estar iterando por cada uno de los valores, pero vamos a separar valores, es decir, key va a ser este ID y su value va a ser 39, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente nos va a estar interesando el value. Y es lo que nosotros vamos a estar imprimiendo, por ejemplo, aquí. Ejecutamos y tenemos aquí un error, ¿no? Déjenme, sí, claro. Me faltó añadir que solamente de estos queremos los ítems. Entonces ejecutamos y ahorita solamente nos estamos enfocando en los resultados. Es decir, ya no tenemos el nombre de las variables,
simplemente tenemos los resultados. Pero aquí vamos a tener una serie de inconvenientes y es que nosotros aquí tenemos los valores un poco conjugados, ¿no? Tenemos valores que son numéricos y tenemos valores que son en formato string. Entonces, esto nos va a generar una serie de problemas porque no podemos generalizar valores, ¿no? Es decir, una de las cosas que quizá nos interesaría sería quitar este valor que tenemos aquí, pero no lo podemos hacer porque si hacemos un string para removerlo, nos va a estar estorbando o nos va a dar un error aquí porque va a decir que es un número y no podemos emplear funciones de número, de texto en los números, ¿no? Entonces nosotros necesitamos hacer algo un poco más interesante y es lo que nosotros vamos a estar creando aquí, ¿no? Vamos a crear una variable que se va a llamar numeric y vamos a estar anotando aquí todas aquellas variables que son numéricas. En este caso vamos a tener edad, vamos a tener en este caso FNLG, que era este que tenemos aquí, esta tercera columna. Vamos a tener que otra variable que nosotros vamos a estar ocupando como valor en numérico va a ser education. ¿Qué otra? Capital gain, y todos estos eran numéricos, ¿no? Entonces, de hecho, podemos copiar de aquí hasta acá. Y sabemos que todas estas variables son numéricas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, podemos ahora sí hacer un poco la distinción, ¿no? Entonces, y aquí va a ser algo también muy interesante, y es que estos valores numéricos los vamos a pasar como número o como texto, por eso ponemos str, pero aquí viene lo interesante, ¿no? Entonces, si k es igual o pertenece al conjunto que acabamos de crear, es decir, si k es un valor numérico, simplemente lo pasamos a texto. Pero si no lo es, si es un formato de texto, nosotros lo que vamos a estar haciendo va a ser simplemente, aquí vamos a poner un f-string y nosotros le vamos a estar añadiendo estas comillas que tenemos aquí. Y una vez que lo tenemos aquí, cerramos estas comillas. Y también una de las cosas que vamos a estar pidiendo es que el value vamos a quitarle todos los valores blancos que tenga al principio y al final, ¿no? Por eso es que usamos la función strip. Y una vez que tenemos esto, vemos cómo tenemos, ¿no? Aquí tenemos algo mal. Déjenme ver en dónde estamos mal. Bien, ya estuve revisando y el problema era aquí en el nombre de las columnas, ¿no? El código estaba bien, pero aquí teníamos este nombre de la variable, creo que estaba mal, y también teníamos education num, creo que es también mal escrito, entonces por eso es que nos daba problemas, ¿no? Pero en este caso era simplemente revisar el nombre de las variables y con ello prácticamente lo que nos estamos pasando es de este estilo, ¿no? Es decir, sabemos que aquí estamos añadiendo unas comillas simples. Y en este caso, en cuando es un número, simplemente nos vamos a quedar con unas comillas simples, ¿no? Y en este caso con las dobles. Entonces, prácticamente esto es lo que nosotros hemos hecho. Pero aquí nosotros sabemos que este todavía ya se parece un poco al formato que nosotros estamos queriendo, ¿no? Nosotros queremos este formato y nosotros estamos obteniendo un formato muy parecido, pero que todavía no es exactamente lo que nosotros queremos. Es decir, estos deberían ser paréntesis y estos, por ejemplo, tenemos textos o entre comillas, ¿no? Entonces, para poder solucionar esto, vamos a crear una nueva variable que se va a llamar cadena y este va a ser igual y en este caso vamos a utilizar algo muy interesante que se llama join. Es decir, vamos a estar juntando todas estas variables en una sola cadena de texto y en este caso es lo que nosotros vamos a estar denominando como cadena, ¿no? Entonces aquí imprimimos cadena para que lo tengamos. Y aquí ya lo tenemos, ¿no? Y este caso ya es casi completamente lo que nosotros estamos ocupando. Es decir, tenemos el 39, tenemos state.gov, tenemos la edad y es prácticamente como nosotros lo estábamos deseando, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta tres parámetros muy importantes, ¿no? Es decir, queremos que tengamos paréntesis y nosotros sabemos que este es un string y este es otro string, ¿no? Entonces necesitamos unificarlo todo en uno, ¿no?
Y en este caso, por ello es que usamos esta variable de values, que lo definimos inicialmente, porque le vamos a estar añadiendo o vamos a estar añadiendo información a este valor, ¿no? Y en este caso nosotros lo empleamos, ¿no? Usamos la función values y luego le usamos la función append. Vamos a pegarle o vamos a añadir al vector el nuevo texto que acabamos de crear, ¿no? Otra vez abrimos un fstring. Un fstring que es simplemente la manera en crear texto un poco dinámico. Y en este caso añadimos estas comillas simples. Y luego aquí añadimos los parámetros, los paréntesis que nos hacen falta. Y luego aquí abrimos estas comillas y le queremos que en texto entrecomillado sea cadena, ¿no? Entonces prácticamente esto es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y finalmente vamos a imprimir los resultados, ¿no? Aquí prácticamente ya tenemos todo listo, ¿no? Tenemos este primer vector que tenemos aquí que corresponde a los primeros valores, ¿no? Y este que tenemos aquí corresponde al segundo renglón que vamos a estar teniendo. Sin embargo, nosotros todavía no está en el formato que nosotros queremos, sigue estando en un vector. Entonces vamos a usar lo mismo que hicimos aquí arriba, ¿no? Es decir, vamos a utilizar la función join y vamos a poner aquí values, ¿no? Y vamos a sobreescribir esta variable para ahorrar algo de memoria, ¿no? Entonces, una vez que lo escribimos, aquí tenemos values, ¿no? Entonces, prácticamente aquí tenemos cada uno de estos valores, ¿no? Y aquí ya sigue el formato tal cual como nosotros esperábamos, sigue este que tenemos aquí, ¿no? Entonces, este que tenemos aquí ya es exactamente lo que buscamos. ¿Qué nos hace falta? Lo que nos hace falta es escribirlo en base de datos. Y una manera de hacerlo es que aquí incorporamos esta variable que se llama PyConf2, ¿no? Que nos va a permitir utilizar Postgres. En este caso, nosotros vamos a utilizar este query que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, vamos a crear un query y este query nosotros vamos a estar empleando este fstring y vamos a añadir 3 comillas, ¿no? Entonces, siempre que añadimos 3 comillas nos va a permitir dentro de Python hacer enter, ¿no? Entonces, veamos cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, aquí podemos escribir a y si aquí yo doy un enter, aquí se cambia, es decir, ya no forma parte del string original. Entonces, por eso es que en Python añadimos 3 comillas y en este caso nos va a permitir hacer este corte de línea, ¿no? Entonces, por ello es que lo hacemos con 3 comillas para que lo tengamos un poco más evidente. Y vamos a copiar esto, ¿no? Entonces, vamos a copiar esto. Entonces, prácticamente, y déjenme que quitamos esto para que se vea mejor. Esto es más que nada para que se vea mejor. Entonces, prácticamente vamos a crear un query que se va a llamar insert_into y aquí el nombre de las variables que teníamos originales. Pero aquí como valores no, o los values, nosotros le vamos a pedir que sean los que acabamos de crear, es decir, values. Entonces, en este caso imprimimos y vemos cómo es nuestro query, ¿no? Y bueno, también una buena práctica es terminar con punto y coma, entonces lo añadimos y ahorita sí imprimimos, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros aquí ya tenemos nuestro query, es decir, tenemos insert_into y values, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí simplemente lo podemos pegar aquí en Postgres y prácticamente tenemos este registro, ¿no? Entonces, ahorita si ejecutamos, aquí ya lo tenemos. Esta es una manera muy básica, ¿no? Pero nosotros estamos en query, estamos en Python y tenemos todo el poder de Python. Y para poder usar ello, lo podemos escribir directamente, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos a crear una variable que se va a llamar con, donde vamos almacenando nuestra conexión. Y aquí vamos a utilizar este nombre de la paquetería, ¿no? PyConfig. Y en este caso, nosotros vamos a establecer una conexión. Entonces, por eso escribimos un connect. Aquí ponemos el nombre del database o el nombre de la base de datos. En este caso va a ser clase. Añadimos también el user que vamos a estar ocupando. Ustedes a la hora de crear su base de datos, ustedes escribieron un usuario. Si no escribieron un usuario, es el que viene por defecto, que es Postgres. Y luego viene su contraseña, ¿no? En este caso un password.
Y en este caso vamos a también ingresarlo, ¿no? En este caso la mía era esta. Y luego vamos a escribir el host donde vamos a estar obteniendo, ¿no? De este caso, como nosotros estamos trabajando en nuestra computadora, va a estar en localhost, ¿no? Y luego vamos a escribir el puerto, que también nosotros lo configuramos al escribir el servidor. Y si no le movieron nada, el formato predeterminado es el 5432, ¿no? En este caso, nosotros estamos estableciendo una conexión a base de datos. Pero en este caso, nosotros necesitamos el cursor, que es el que nosotros, una vez que nos conectamos, que es lo que nosotros vamos a estar ocupando para conectarnos, ¿no? Este caso va a ser el mensajero o el cursor, y en este caso lo escribimos, ¿no? O lo inicializamos más bien. Entonces aquí inicializamos nuestro cursor. Y prácticamente esto es lo complicado. Ya lo siguiente simplemente es que nuestro mensajero o nuestro cursor simplemente lo que va a estar ejecutando ahora, execute, vamos a ejecutar el query que acabamos de crear, ¿no? En este caso ejecutamos y simplemente una vez que hacemos esto, una vez que ejecutamos, hacemos un comentario, ¿no? O mandamos a llamar que se ejecute esta función. Y esto es prácticamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si nosotros ejecutamos, bueno, una buena práctica también es finalizar nuestra conexión, ¿no? Entonces, una vez que ejecutamos o terminamos nuestra tarea, cerramos nuestra conexión, ¿no? Entonces, aquí lo abrimos y acá lo cerramos, ¿no? Entonces, prácticamente hemos terminado nuestra importación, ¿no? Si nosotros ejecutamos, nosotros vamos a ver que aquí ya tenemos, si observan, aquí tenemos 4 resultados. Cuando volvemos a ejecutar tenemos 6, ¿no? Porque son los dos que acabamos de crear. Pero aquí, si se acuerdan, nosotros lo limitamos, ejecutamos de 0 a 2 porque sabíamos que sí iba a tardar mucho, porque son 35,000 registros, ¿no? Entonces, para volver a ejecutar todo, quitamos este límite que habíamos puesto, ahora vamos a iterar sobre todo, y también aquí vamos a eliminar todo, ¿no? Vamos a eliminar todo from adulto, ¿no? Entonces ejecutamos, ahorita eliminamos estos 6 resultados, y ahorita viene lo interesante, ¿no? Ejecutamos y empieza SQL y Python a trabajar en conjunto y empiezan a hacer todas las importaciones, ¿no? En este caso ya terminó de hacer la importación, sabemos porque ahorita ya pasó al 19 en vez de un asterisco. Si nosotros ejecutamos, nosotros aquí en nuestra base de datos tenemos los 32,561 registros, ¿no? Entonces, esta es una manera muy básica de cómo podemos estar obteniendo valores de SQL. Posiblemente más adelante o las siguientes clases vamos a ver cómo sacar analíticas, cómo sacar algunos summaries o ejecutar o cómo podemos sacarle provecho de nuestras consultas, pero ahorita ya tenemos una base completamente cargada, ¿no? Ya lo siguiente vamos a estar analizando un poco más a detalle esta información, pero con esto terminamos esta importación de SQL con Python, ¿no? Entonces espero que haya quedado todo claro y nos vemos el siguiente viernes para tener o continuar con la clase, ¿no? Nos vemos y hasta luego.